Hola y bienvenidos una vez más a mi canal, espero que estén muy bien. En este video quiero hablarles acerca de este televisor Sony X90L, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Es un televisor de gama media del 2023, pero que aún en 2025 se consigue todavía en mi país, Colombia, y en muchos países. ¿Qué es lo único malo de ese televisor y en general de todos los televisores de la marca Sony? Pues su relativo alto precio. Por ejemplo, con lo que cuesta actualmente, o sea 2 años después de su lanzamiento, en el tamaño de 55 pulgadas, podría comprar por ejemplo un QD OLED de Samsung de 55 pulgadas o por ejemplo el OLED C4 de LG también de 55 pulgadas o por ejemplo un mini LED de 65 pulgadas de la marca Samsung o por ejemplo la marca TCL o por ejemplo de la marca Hisense. Digamos que otra leve desventaja que aplica solo para algunos países es que Sony solamente ofrece 1 año de garantía, mientras que otras marcas pueden ofrecer 2 o 3 años de garantía. Aún así, ¿vale la pena comprar este televisor en 2025? La respuesta es sí, solamente si te gusta mucho la marca Sony o si confías solamente en la marca Sony. Por supuesto, si tienes el dinero, si no tienes que endeudarte o sobreendeudarte. Porque bueno, sea como sea, es un televisor que tiene buenas tecnologías, no es lo mejor. Si de pronto aún no lo sabes o tienes esa confusión entre los términos LED y LCD, debes saber que este es un televisor que tiene una pantalla LCD, o sea de cristal líquido con alineación de píxeles vertical, que es lo que comúnmente se conoce como panel UVA. Su tecnología de color es Triluminos Pro, que está basada como tal en Quantum Dots. Esa tecnología de color está incluida dentro de la pantalla LCD. Y en la parte posterior el televisor tiene la tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con atenuación local. Digamos que lo malo entre comillas es que no cuenta con mini LEDs, es decir que no cuenta con una mayor variedad de luces LED y no son tan pequeñas. Pero bueno, sea como sea, la retroiluminación Full Array que tiene este modelo está bien. No es lo mejor en escenas oscuras, pero responde bien en la gran mayoría de ocasiones y escenas, aun cuando tengan algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Como te he mencionado, el rendimiento en escenas oscuras no es de lo mejor, pero es muy bueno. Puede llegar a ser de hecho mejor en comparación a algunos televisores LCD mini LED que tengan panel IPS o ADS, y más o menos comparable a uno que tuviera panel UVA también con tecnología mini LED. Te recuerdo que este Sony X90L no cuenta con tecnología mini LED, no cuenta con un gran número de zonas de atenuación. Recuerda que es tecnología Full Array, es decir, sin mini LEDs. ¿Cuáles son entonces los aspectos más destacables de este televisor? Quiero empezar por uno que a veces no se tiene en cuenta y es los materiales de construcción o la presencia que este televisor tiene cuando uno ya, por supuesto, lo ha sacado de la caja y lo tiene así ensamblado. Cuando uno toca este televisor, lo siente digamos que macizo, se siente con buenos materiales de construcción. Además, no es un televisor que sea delgado y eso no está mal. Siento que tiene buen sistema de ventilación, con lo cual puede por supuesto disipar muy bien el calor. Probablemente además puedan resistir los materiales que tiene más el calor a largo plazo. Otra cosa que destaco por supuesto es la calidad de los colores. Siento que viene muy bien calibrado de fábrica, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. Se sienten bonitos colores, relativamente precisos. Por supuesto, la representación de los colores y también la cantidad de brillo puede variar mucho dependiendo de cada modo de imagen que se escoja. En este caso, por ejemplo, estoy reproduciendo un video de YouTube que no cuenta con algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Se está reproduciendo en 4K a 60 cuadros por segundo.
Así pues, quiero también destacar otro aspecto de este y de otros televisores Sony, y es que cuando el contenido está en rango dinámico estándar, si nos vamos aquí a configuración de imagen y bajamos hasta donde dice señal de video, aquí en modo HDR podemos agregar dos tipos de tecnología de alto rango dinámico, bien sea HDR10, que le provee mayor saturación de color y un más alto contraste, o HLG. Digamos que con HLG es como el punto contrario de HDR10, es decir, que no se presenta tanta saturación de color ni tanto contraste, pero siento que a veces mejora un poquito el nivel de detalles en algunas partes que puedan tener sombra. Y por supuesto está la opción de no colocar algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, es decir, dejarlo en auto y el televisor detecta la base que tiene el contenido, que en este caso sería rango dinámico estándar, es decir, sin algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. La cantidad de brillo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico para mí y para muchos está más que bien. También varía, por supuesto, dependiendo del modo de imagen que se escoja, y aquí aprovecho para decirles, por si de pronto no lo saben, que las cantidades de brillo que por ejemplo suelen medir los expertos, incluyendo páginas como ratings.com, se toma como base el modo imagen cine o modo imagen película, por supuesto con un fondo blanco, y el tamaño de ese fondo blanco puede variar, es lo que uno conoce como porcentaje de ventana o porcentaje de apertura de ventana, y por supuesto utilizan un dispositivo como un luxómetro o un brillómetro para calcular la cantidad que se especifica en esas páginas, y normalmente, como digo, suelen utilizar el modo cine, que no es el modo de imagen que más cantidad de brillo suele generar, mientras que las marcas he visto que siempre toman como referencia el modo de imagen que más les provee brillo, que suele ser el modo de imagen vívido o en algunos casos conocido como modo de imagen dinámico, y suelen tomar el mayor valor dependiendo del tamaño del cuadrito blanco que se utiliza para tomar la cantidad de brillo. A veces puede ser en un porcentaje pequeño, del 2%, por ejemplo, a veces puede ser en el 50% o un poco más. Y entonces algunas personas me dicen que ¿cómo así que yo suelo dar una cantidad de brillo menor cuando la marca a veces suele colocar una cantidad de brillo mayor? Y eso lo hacen tanto con lo explicado de que toman como base el modo de imagen que más cantidad de brillo les da, y también toman como base un tamaño más grande. Los tamaños más grandes suelen generar un poco más de brillo. Otro aspecto más o menos destacable de este televisor es que es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Digo más o menos destacable porque para muchas personas, incluyéndome, no es un aspecto relevante, y de hecho en algunos casos esta tecnología puede llegar a ser más o menos molesta. Esta tecnología como tal en este televisor solamente se activa de forma automática cuando el televisor detecta que el contenido, como es este caso, tiene ese tipo de tecnología de alto rango dinámico, digamos que de base. Los modos de imagen cambian a un vívido, Dolby Vision brillante, Dolby Vision oscuro. En mi caso, a mí me gusta bajarle la cantidad de brillo a los televisores por dos aspectos. Tanto porque me molestan a la vista, porque los utilizo principalmente en habitaciones o salas totalmente oscuras o casi totalmente oscuras. Y el segundo aspecto es porque eso genera menos calor, genera menos estrés para el televisor y por supuesto hará que sus materiales duren más tiempo. Retomando como tal el Dolby Vision, ya te mencioné que no se puede activar de forma manual, es decir, solamente se activa de forma automática. Tampoco se puede quitar. Aquí, por ejemplo, la opción que mostré hace unos segundos en rango dinámico estándar añadiendo HDR10 o HLG, con Dolby Vision no se puede. Y es porque esa tecnología cuenta con metadatos dinámicos que le permite, digamos que, escoger la cantidad de brillo dependiendo de cada escena, favoreciendo normalmente el nivel de detalles.
Y ese punto es el que a veces suele ser molesto para algunas personas, porque a veces suelen notar cambios bruscos o muy bruscos de brillo. Ese televisor, digamos que no genera cambios tan bruscos de brillo, son muy leves, pero hay otros televisores en donde sí se generan cambios demasiado notorios y muchas veces molestos, dependiendo de cada escena. Es decir, en la misma película, por ejemplo, aquí se está reproduciendo una cantidad de brillo X y al cambiar la escena, esa cantidad de brillo cambia automáticamente. Aquí, por ejemplo, cambió esa cantidad de brillo. Yo creo que aquí sí se notó ese cambio un poquito más brusco en comparación, por ejemplo, a otras escenas. Pero ese es el, digamos que, problema con el Dolby Vision. Esos cambios a veces tan bruscos y mucho más notorios en otros televisores en comparación a otros en cuanto a la cantidad de brillo. Además, desde mi punto de vista, viendo contenido con HDR10, que suele ser la tecnología de alto rango dinámico más común, la mayoría de personas quedamos más que satisfechos en cuanto a contraste, realce de colores, nivel de detalles y también, por supuesto, rendimiento en escenas oscuras. Pero sé que muchas personas piensan lo contrario y no comprarían un televisor que no tuviera Dolby Vision. De hecho, esa también puede ser una razón por la cual algunas personas prefieran los televisores Sony, porque suelen ser sí o sí compatibles con Dolby Vision, por lo menos en la gama media, en la gama alta y algunos de gama de entrada. ¿Qué pasa con lo que uno conoce como escalado de imagen cuando se ve contenido de este tipo que digamos que es relativamente viejo o muy viejo y que por ende tiene una resolución más o menos baja de 1080p o por ejemplo 720p? Pues bien, es verdad que el procesador de los televisores Sony hacen un muy buen trabajo, mejor en comparación a otros modelos, pero no van a hacer maravillas. ¿Y qué sucede? Y es que en muchas tiendas los vendedores suelen alabar muchísimo a los televisores 4K de la marca Sony, y también sucede en otras marcas, y les hacen creer a las personas que sí o sí cualquier tipo de contenido que el televisor reproduzca se va a ver en 4K, aun cuando el contenido de base tenga una muy baja resolución. Pero eso no será así. Ningún televisor 4K actual, ni siquiera estos de la marca Sony, van a hacer maravillas. Pongo como ejemplo un partido de fútbol. En este caso no lo puedo reproducir por aspectos de copyright. ¿Cuál es el problema? Que sucede más que todo en países de América Latina o en otros países donde la señal no llega como tal en 4K, sino en 720p, 1080p o 1080i. 1080i es más o menos un 720p en cuanto a resultados. Las personas se suelen decepcionar, especialmente por supuesto los hombres, cuando utilizan su televisor 4K, bien sea este Sony o de otra marca, y notan que los jugadores se ven con demasiada pixelación. También notan que, por ejemplo, el manejo del movimiento no es el mejor. A veces notan que el balón, cuando va de un lado a otro, se ve más o menos con este efecto. Digamos que es un leve efecto ghosting, por decirlo de alguna forma. Y es que, bueno, primero ya te mencioné que ningún televisor 4K va a hacer maravillas en cuanto a el escalado de imagen. Sí, digamos que se puede ver mejor en este televisor en comparación, por ejemplo, a uno de gama baja de esta marca o de otra marca que tenga un procesador menos potente. El otro aspecto tiene que ver con el manejo del movimiento. Los televisores Sony, aunque tengan este parámetro Motion Flow, no se caracterizan por proveer la mayor suavidad del movimiento, porque se suelen centrar en no permitir tantos artefactos y por ende no pueden permitir tanta mejora del movimiento, decreciendo el efecto de vibración, efecto Jutter, en la intensidad con la que una persona quisiera. Eso lo he notado yo comparando, por supuesto, este modelo con otros televisores, por ejemplo también con el A80L Sony OLED que tengo como mi televisor personal. También lo noté, por ejemplo, con el X77L, también por ejemplo con el X80K, que son los modelos Sony que hasta ahora he podido analizar, y todos tienen, digamos que ese mismo problema entre comillas. El resultado no es que sea terrible y de lo peor, pero en otros televisores, aún en algunos de gama baja o gama de entrada de otras marcas, el resultado en cuanto a decrecer el efecto Jutter o efecto de vibración
es mucho mejor en esos televisores y no tan bueno en este modelo. Digamos que es una decepción por parte de algunos usuarios que esperarían mejor manejo del movimiento en los televisores Sony. Sin embargo, por otro lado, algunas personas prefieren los resultados que puede proveer este modelo u otros modelos de esta marca. ¿Por qué lo menciono? Bueno, digamos que los que son cinéfilos de corazón o cinéfilos muy exigentes esperan un resultado similar a lo que un director de cine quiere que podamos experimentar. Y un director de cine normalmente suele grabar sus películas a no más de 24 cuadros por segundo, 24 FPS. Y por supuesto, a esa, digamos que a esa secuencia de cuadros por segundo se puede llegar a notar pues cierta vibración, sobre todo en escenas con barridos de cámara o que tengan muchos movimientos rápidos. Por tal razón, normalmente el modo cine o modo filmmaker de los televisores suelen ir con una configuración en donde el manejo del movimiento suele venir apagado o suele venir muy bajo. Aquí, por ejemplo, el motion flow de los Sony en personalizar suele mostrar resultados con una suavidad, digamos que muy poca, una nitidez, digamos que pues decente. Y aquí quiero añadir otro aspecto: la nitidez a veces pues a los cinéfilos no les gusta que sea incrementada porque puede exagerar demasiado en cuanto a contraste y se puede perder el nivel de detalles en algunas zonas. Como digo, algunos alaban el resultado de los televisores Sony y es verdad, la experiencia cinematográfica utilizando sobre todo pues por supuesto el modo cine de este modelo es muy buena, es muy bonita, es muy agradable, pero personalmente a mí sí me gusta, por ejemplo, además de utilizar el modo cine, mejorar a lo que más se pueda el motion flow para un resultado más suave. Pero sé que por recomendación de expertos no sería lo más adecuado, pero por supuesto siempre me gusta decir que uno puede ir en contra de esas recomendaciones, por lo cual ahí te lo dejo a tu criterio. En cuanto a otros aspectos que tienen que ver con la calidad gráfica, digamos que la uniformidad de colores grises no está mal, no es perfecta, pero siento que el efecto de pantalla sucia no es tanto. Y lo bueno es que cuando veas contenido con mucho volumen de color, especialmente por ejemplo deportes, siento que el efecto de pantalla sucia no es molesto. Pero en donde sí flaquea ese televisor es por supuesto en cuanto a los ángulos de visión, pero es normal porque tiene panel VA, es decir que los colores van a perder mucho volumen, lucir muy blanquecinos cuando la pantalla es observada desde un ángulo muy amplio. Y aquí quiero aclarar, sé que algunas personas me dicen, pero yo compro un televisor para verlo siempre de frente, no de lado. Sí, yo sé, obviamente, pero eso de los ángulos de visión lo digo especialmente cuando, por ejemplo, por algún motivo te toque ubicar el televisor en una parte en donde te toque ver la pantalla desde un lado, o por ejemplo, si tú estás de frente e invitan muchos amigos y familiares, pues no creo que todos se puedan sentar en la misma ubicación y ver la pantalla siempre de frente. Algunos se van a tener que sentar obviamente en un lateral y verán el televisor desde un ángulo amplio, por ende verán colores un poquito más lavados o blanquecinos. En cuanto al área gaming, digamos que está bien, tiene dos puertos HDMI 2.1 compatibles con los 120 Hz en 4K, también con tecnología de frecuencia de actualización variable. Eso sí, hay siempre que activar el modo juego, de lo contrario el tiempo de input lag incrementa y sí que se siente considerablemente. El televisor cuenta con esta Game Bar que tiene algunas funciones útiles, como por ejemplo el ecualizador de negro dinámico, la mejora del movimiento si así se requiere, aparecer una mira en pantalla, cambiar el tamaño de la pantalla si así se quiere, entre por supuesto otras funciones como por ejemplo activar o desactivar desde aquí la frecuencia de actualización variable. En algunos casos lo permite, en otros no. Pero bueno, sea como sea, aunque no es la Game Bar más útil del mercado porque no cuenta con modos de imagen, probablemente para algunas personas sea suficiente. Aunque sí es cierto que, por ejemplo, el modo juego de este modelo siento que no tiene la mejor calibración de fábrica. Siento que en cuanto a colores, digamos que se puede quedar un poquito corto tal vez. Entonces en ese caso sí siento que habría que aplicarle algunas configuraciones en cuanto a aumentarle a la saturación de los colores, por ejemplo.
Pero bueno, en general el rendimiento me parece que es bueno, tanto por ejemplo con la Nintendo Switch, como por ejemplo con la Xbox Series X, como también por ejemplo con la PlayStation 5 o PlayStation 5 Pro. Tiene un buen resultado en cuanto a calidad gráfica, más allá de que de pronto la calibración en cuanto a colores no muestre la mejor vividez de los mismos, por decirlo de alguna forma. Tiene, desde mi punto de vista, pues buenos tiempos de input lag, se siente muy bien. También tiene tiempos de respuesta relativamente bajos. Yo personalmente no he percibido una cantidad de efecto ghosting que sea molesta o distractora en este televisor. Por último, pero no menos importante, quiero destacar otros aspectos de este Sony X90L. Uno de ellos, por supuesto, el sistema de altavoces. Es, desde mi punto de vista, muy potente, muy nítido. Probablemente en algunas condiciones no sea necesaria una barra de sonido, aunque quien quiera una experiencia con más cantidad de bajos o una experiencia más envolvente, en ese caso sí le conviene comprar una barra de sonido, bien sea de esta marca o de otra marca. También quiero destacar, por supuesto, el sistema operativo. Personalmente a mí no me había gustado tanto Android TV, bien sea puro o nativo o con capa de personalización Google TV. Tampoco me gustaba en cuanto a los televisores Sony, por ejemplo el X900H que analicé por allá en el 2021 o 2020, el control remoto que era gigantesco, pero desde que Sony se centró en hacer un control remoto más pequeñito, más ergonómico, con mejor ubicación de teclas, aunque pues sea como sea, sí o sí hay que utilizarlo con dos baterías desechables AAA. Me empezó a gustar, bueno, en realidad me gustan los televisores Sony con Google TV. Me gusta mucho, como ya mencionado en otros videos, este menú para accesos directos. Se puede cambiar la ubicación de estos iconos fácilmente. Se puede cambiar muy fácilmente el modo de imagen si así se requiere, lo cual me parece genial. Se puede disminuir la cantidad de brillo rápidamente. Se puede acceder a la función sin imagen para apagar la pantalla, pero que el audio se continúe reproduciendo, que es una función que yo utilizo mucho para, por ejemplo, cuando quiero tomar una siesta o como tal quedarme dormido, solamente escuchar el audio y que no me moleste la luz de la pantalla. Es decir, que cuando utilizo esta función solamente serviría pues la tecla de volumen. Y como digo, me parece algo muy útil. También pues hay otros accesos directos. Se pueden modificar también, por ejemplo, añadiendo o quitando algunos accesos directos. Me gusta muchísimo esto. Y por supuesto, pues como tal, el Google TV, este sistema operativo va muy fluido en este televisor. Tiene una buena cantidad de memoria RAM. Tiene un procesador bueno en general. Aquí con la aplicación AIDA 64 podemos ver la cantidad de memoria RAM, que son 3, el espacio total de almacenamiento, que son 18,44 GB, que no está para nada mal, de hecho me parece muy bueno. Un procesador ARM Cortex A73 que va a 1800 MHz, que es una buena frecuencia de trabajo. Y tiene una GPU Mali G52 que no es de lo más reciente, pero hace un muy buen trabajo en general en el apartado gráfico. Por supuesto, la fluidez, como digo, es muy buena, la instalación de aplicaciones es rápida. Por supuesto, se les puede instalar a estos modelos con Google TV archivos APK de forma externa en caso de así requerirlo. Así pues, como resumen, bueno, y accesos directos a las entradas con este botón, o a las aplicaciones que queramos introducir para acceder más fácil a ellas. Así pues, como resumen, ¿es un televisor bueno o muy bueno? Sí. Problema, suele costar demasiado por lo que ofrece. Te lo recomiendo solamente si te gusta mucho la marca Sony o si es el televisor que puedes conseguir actualmente con las mejores prestaciones de esta marca y si te alcanza el presupuesto. Algunos dirán que los televisores duran más tiempo y que por eso cuestan más. Tal vez sí, solo el tiempo lo dirá, pero otros preferirán con ese presupuesto comprar un televisor con mejores tecnologías o comprar un televisor más grande con las mismas tecnologías, aunque tal vez dure menos, pero querrán cambiar su televisor de una forma más constante. No sé qué piensas tú al respecto acerca de este X90L. ¿Lo comprarías aún en este 2025, sí o no, y por qué? O si ya lo tienes, ¿qué piensas acerca de este modelo? ¿Te ha gustado? ¿Definitivamente te gustaría cambiarlo por otro televisor? Por favor,
déjanoslo saber en la caja de comentarios. Recuerda que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, de Patreon, haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción. Con eso me gano una pequeña comisión y me ayudarías muchísimo. También dándole clic al botón like si este video te ha gustado, suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho, activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.